Una carga Q distribuida uniformemente a lo largo de una línea de longitud 2A. Longitud 2A, entre A y menos A. Lo primero que tenemos que hacer para calcular el campo eléctrico en un punto P que está a una distancia X es tomar un elemento infinitesimal de la línea, y ese elemento va a tener también una carga infinitesimal de Q. Ese pedacito lo tomamos a una distancia Y arbitraria y va a tener una longitud de Y. Y mide de Y. Esto es X. Este pedacito de carga me genera un campo eléctrico también infinitesimal acá. Diferencial de campo eléctrico. Si este ángulo de acá es θ, este de acá es θ también propuestos por el vértice, y podemos descomponer este vector en el eje Y y en el eje X, donde el diferencial de campo eléctrico en X sería la magnitud multiplicado por el coseno, en este caso por ser el cateto adyacente, y el diferencial de campo eléctrico en Y sería la magnitud por el seno de θ por ser el opuesto al ángulo. La ley de Coulomb nos dice que el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb multiplicada por la carga sobre la distancia al cuadrado en la dirección de R, donde R es un vector que apunta a P. Entonces, reemplacemos en la fórmula. El diferencial de campo eléctrico sería igual a la constante eléctrica por la carga, que en nuestro caso es un dQ. Lo que vamos a hacer es sumar todas las contribuciones que hacen los diferenciales de carga hasta formar toda la barra para calcular el campo eléctrico total sobre la distancia al cuadrado. Esta distancia la podemos sacar de este triángulo que se ve acá por Pitágoras. Se puede ver que si esta distancia es R, tenemos que R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces acá iría X al cuadrado más Y al cuadrado en la dirección de R. Ahora vamos a ver qué serían cada uno de los otros dos. Diferencial de campo en X sería igual a la constante eléctrica de Q sobre X al cuadrado más Y al cuadrado por el coseno de θ. Y el diferencial de campo eléctrico en Y sería igual a la constante de Coulomb, el diferencial de carga, X al cuadrado más Y al cuadrado por el seno de θ. Bueno, hagamos un poquito de espacio para continuar esto. Que el diferencial de campo eléctrico en X es igual a la constante eléctrica por el dQ sobre X al cuadrado más Y al cuadrado, y eso multiplicado por el coseno de θ. Pero el coseno de θ, ¿quién es en este triángulo de acá? El coseno de θ sería X sobre R, cateto adyacente sobre la hipotenusa. X sobre R, y R es X al cuadrado más Y al cuadrado elevado a la 1/2, porque es la raíz. R sería la raíz de esto. ¿Y quién sería el diferencial de campo eléctrico en Y? Sería K, constante eléctrica, dQ sobre X al cuadrado más Y al cuadrado, y acá en este caso sería el cateto opuesto Y sobre R, Y sobre X al cuadrado más Y al cuadrado elevado a la 1/2. Borremos esto de acá y tenemos que
Al principio nos decían que la carga se distribuía uniformemente. Como es una línea, utilizamos la letra lambda y va a ser igual a la carga total sobre la longitud total, que es 2a. Esto solamente se da cuando es uniforme. Cuando no es uniforme también se da que dq sobre el diferencial de longitud es igual a lambda. En este caso el diferencial de longitud por estar en el eje Y es un dy. Y si estuviera en el eje X sería un dx. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo una barra y yo tomo un pedacito de la barra que tiene una longitud de x, ese pedacito va a tener cierta carga q. Si yo tomo otro pedacito en la barra que tenga la misma longitud x, también va a tener la misma carga q. Eso significa distribución de carga uniforme. Los mismos pedacitos van a tener la misma carga. A medida que va aumentando la longitud en la barra o en la línea, va a aumentar la carga. Y la razón entre la carga y la longitud siempre va a permanecer constante. Si la distribución es no uniforme, significa que si uno coge un pedacito por acá, va a tener cierta carga, y si coge otro pedazo por acá más grande, puede que tenga la misma carga. O sea, se distribuye de forma no uniforme. Cuando es no uniforme se utiliza esta igualdad. Cuando es uniforme se utiliza esta igualdad, y esta también la cumple con las dos, cuando es uniforme. Pero cuando es no uniforme, ya deja de cumplir esto. Solamente cumple esto cuando es no uniforme. Cuando es no uniforme solamente cumple esto. Sobre diferencial de longitud, esto es muy importante. Entonces hagamos un poquito de espacio acá y copiemos esto otra vez. La carga total sobre la longitud total, y también era igual a dq sobre diferencial de longitud de y. De acá podemos despejar dq de esta igualdad. Tomamos este pedacito de la igualdad, porque todo es igual. Entonces desde aquí tenemos que dq sería igual a q sobre 2a por dy. Y eso lo vamos a reemplazar en cualquiera de las dos. Entonces reemplacémoslo. Cambiemos este dq por lo que vale, que es q sobre 2a. El q va a quedar aquí arriba, el 2a va a quedar aquí, multiplicando todo esto. Y acá va a ir el dy. Y lo mismo en el de abajo. Cambiemos este de q por lo que vale. Dq es q sobre 2a. Sobre 2a. Y aquí va multiplicado por el dy. Esto acá lo podemos juntar. Tienen la misma base. Se suman los exponentes. Va a quedar a la 3 medios. Entonces organicemos eso ahí. Rápidamente. Bien. Queda la 3 medios. Y ahora lo que sigue para hallar el campo total es integrar ambos lados. Integrar. Hagamos primero una y luego hacemos la otra. Hagamos primero esta, la de arriba. Entonces, si se integra a este lado, ya quedaría el campo total. Y acá quedaría esta integral. Saquemos las cosas que son constantes. Nos queda que el campo en x es constante. Esto es constante, 2a es constante, la carga q es constante, este x es la distancia, también es constante. Salen de la integral y queda la integral entre menos a y a de dy sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 3 medios. Ya solamente queda esto, pues está en la dirección y en el eje x. Bien, solamente quedaría resolver esta integral. Y esa integral la podemos hacer por sustitución trigonométrica o utilizando una tabla de integrales. Yo la voy a hacer por la sustitución trigonométrica.
y es igual a x tangente de teta. Esa sustitución se le da acá, la tangente de teta es y sobre x, paso esta x para acá, dy, derivando esto con respecto a teta, me da x constante y la derivada de la tangente, que es la secante al cuadrado de teta. Entonces de aquí sale que dy es igual a x por la secante al cuadrado de teta, y elevo esto al cuadrado también, porque lo van a integrar al cuadrado, tangente al cuadrado de teta lo van a integrar al cuadrado acá, y ya solamente reemplazar. Cuando reemplazo acá me queda esa integral, voy a colocar así indefinida. Mientras tanto aquí dy es x secante al cuadrado de teta sobre, y esto acá me queda x al cuadrado más y y al cuadrado es esto que está acá. Ahora saco factor común acá, x al cuadrado va a ser por acá, saco factor común x al cuadrado, queda multiplicando a 1 más tangente cuadrado de teta y esto a la 3 medios. Esto que está acá es secante al cuadrado, entonces voy a tener x al cuadrado por secante al cuadrado de teta, todo esto elevado a la 3 medios. Este 3 medios se reparte para este y para este, y al final voy a tener esto acá, que esto que está acá se convierte en x a la 3, porque x al cuadrado elevado a la 3 medios es x a la 3, y lo mismo secante al cuadrado elevado a la 3 medios es secante de teta a la 3. Se cancela uno de estos con uno de estos, dos de estos con dos de estos, y al final tengo integral de 1 sobre x al cuadrado, 1 sobre secante al cuadrado de teta, no, ya nada más me quedaría 1, secante de teta. Bueno, coloquémosla por acá. La secante es el inverso de la secante, es el coseno. Yo puedo subir eso como un coseno. Integral 1 sobre x al cuadrado, y acá puedo tener coseno de teta. La integral del coseno es el seno, entonces esa integral me va a quedar 1 sobre x al cuadrado seno de teta. Esa integral indefinida. Ahora vuelvo a la variable original para poder evaluar los extremos. Entonces me quedaría 1 sobre x al cuadrado, y el seno en este triángulo es y sobre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, que es r. Eso evaluado entre menos a y a. Eso sería esa integral. Y todo esto va multiplicado por las constantes que teníamos ahorita arriba. Va multiplicado por la constante de Coulomb, por la carga, por x sobre 2a. Esta x se cancela con una de acá. Y esto es el campo eléctrico en x. Borremos esto para hacer un poquito de espacio por acá. Bien. Y reemplacemos eso por acá. Cuando lo reemplazamos, tenemos que el campo eléctrico en x sería igual constante de Coulomb, la carga sobre 2a, 1 sobre x, y acá quedaría por, ahora reemplazamos la a en y, entonces me quedaría a sobre la raíz de x al cuadrado más a al cuadrado. Reemplazamos todo donde pone y, lo cambiamos por a, menos, pero como es menos a me va a quedar más a sobre raíz de x al cuadrado más a al cuadrado. Y listo, borremos esto acá. Vemos que es la misma cosa y se puede sumar. Me queda que el campo eléctrico en x es igual a la constante de Coulomb, la carga, sobre 2a por x, multiplicado por esto más esto. Tengo dos veces eso. 2 veces a sobre raíz de
x al cuadrado más a al cuadrado. Este 2a y este 2a se puede cancelar. Y al final voy a tener que esto es igual a la constante eléctrica, la carga, sobre x, raíz de x al cuadrado más a al cuadrado. Y este es el campo de la barra finita. Borremos por acá para hallar el campo eléctrico en Y. El campo eléctrico en Y va a ser cero por la simetría del problema. Si nosotros tomáramos otro elemento diferencial por acá a una distancia simétrica con el de arriba, otro de Q acá igualito, ese de Q me generaría un campo eléctrico, un diferencial de campo eléctrico acá. Entonces cuando uno lo descompone, también en los componentes rectangulares se ve que esta componente y esta se van a anular. Entonces no va a haber campo eléctrico en el eje Y, sino que solamente va a ser en el eje X. Esta y esta se refuerzan y va a quedar que solamente hay campo eléctrico en el eje X, en la dirección Y. Todas las contribuciones que hay en el eje Y se van a cancelar por esta simetría cuando uno descompone los vectores. ¿Qué pasaría con la línea infinita? Para ver la línea infinita vamos a convertir esta carga Q, vamos a verla de esta manera. Borremos por acá. Si la línea fuera infinita, la longitud A sería tendiendo a infinito. Cuando A tiende a infinito, línea infinita, entonces quedaría que el campo eléctrico en X sería igual. Constante eléctrica, Q, que es Q sobre 2A, que es lambda es Q sobre 2A. Entonces Q es lambda por 2A. Q es lambda por 2A. Entonces reemplacemos eso, 2A por lambda sobre X raíz de, acá saquemos factor común A al cuadrado. Entonces me queda X al cuadrado sobre A al cuadrado más 1. Y eso multiplicado por A al cuadrado. Este al cuadrado puede salir de la raíz que está multiplicando y queda simplemente la A. Y esa A se puede cancelar con la de arriba. Entonces me queda que el campo eléctrico en X es igual a la constante eléctrica 2 veces por lambda sobre X raíz de X al cuadrado sobre A al cuadrado más 1. Y ahora sí podemos hacer tender a infinito. Cuando A tiende a infinito, esto se me vuelve 0. Y la raíz de 1 es 1, entonces tengo que el campo va a ser igual a 2 veces la constante eléctrica lambda sobre X. Este sería el campo eléctrico generado por una línea infinita.